Hola hermanos y hermanas, contenta de que podamos conversar de las escrituras. Esta semana teníamos que estudiar Alma capítulo 53 al capítulo 63. Y bueno, esta clase me encanta y encuentro que es bonita porque tiene que ver con, como siempre yo digo, con muchas de las cosas que nosotros vivimos en este tiempo y que se profetizaron hace muchos años para que en este tiempo nosotros pudiéramos tener ayuda. Bueno, volviendo a lo que estábamos estudiando, el libro Mormón, en Alma, bueno, ¿se acuerdan que los nefitas seguían en sus disputas con los lamanitas y habíamos visto cómo también los nefitas estaban padeciendo muchas aflicciones y tribulaciones por las contiendas con los lamanitas? Incluso ellos ya estaban tan desmoralizados y sentían que iban a perder, que no les iba a ir bien, pero también estaba el pueblo de Amón. ¿Se acuerdan del pueblo de Amón? Que eran lamanitas que se convirtieron al Señor y eran protegidos por los nefitas, pero ellos no podían tomar las armas porque habían hecho un convenio y un juramento y de enterrarlas y no volverlas a usar nunca más. Pero al ver ellos que los nefitas estaban padeciendo tanta aflicción y tribulación por ellos también, por defenderlos a ellos, porque ellos los protegían, los nefitas protegían a sus hermanos del pueblo de Amón, ellos llegaron a pensar en volver a tomar las armas para poder defender a su país, en defensa de su país y de sus hermanos. Pero el Amán los convenció de que no. Además que el Amán sabía perfectamente, sabía la gravedad de lo que significaba romper un convenio con el Señor. Pero sus hijos, los hijos de los que habían hecho el convenio, dijeron: no, pues nosotros no hemos hecho y no hemos concertado un convenio de no tomar las armas. Así que vamos a ver qué es lo que pasó en Alma 53 del 16 al 18. Y dice: mas he aquí, aconteció que tenía muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas. E hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida. Sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y aquí hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. 2000 jóvenes, que a lo mejor uno podría haber pensado no había ninguna expectativa, porque eran 2000 jóvenes que nunca habían ido a la guerra, que nunca habían peleado, eran muy jovencitos, pero ellos también tuvieron una idea que fue que diferenciaba, que los iba a hacer distintos y los iba a diferenciar de los lamanitas. Es que ellos eligieron a Elamán como su líder, ¿ya? Como su caudillo, lo eligieron a Elamán. Y Elamán era un profeta. Y vamos a ver qué características tenían estos jóvenes, ¿ya? Vamos a ver qué características tenían. El Alma 53, 20, 21, vamos a ver. Dice: y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Eso eran los 2000 jóvenes del ejército de Elamán que se ofrecieron para ir a defender su libertad, su país y a sus hermanos. En Alma 56, 45
al 48 vamos a ver qué otra característica más tienen. Y esta clase, por lo que vamos a leer, es un homenaje a las madres de Sion, a las madres que tienen hijos en misión, a las madres que preparan a sus hijos para la misión, a las madres que desde pequeño enseñan a sus hijos y hijas que son hijos e hijas de Dios y que son parte de este ejército de Dios aquí en la tierra en defensa de nuestras creencias y de nuestros valores y principios. Dice lo siguiente, en 45 al 48 dice: y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aun entre todos los nefitas, pues como yo siempre los había llamado hijos míos, porque así los llamaba Elamán, hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí, me contestaron de esta manera: Padre, he aquí, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos, no mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antípua. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo: no dudamos que nuestras madres lo sabían. ¿Se dan cuenta? Sus madres los habían enseñado, sus madres les habían enseñado que no tenían que dudar, que Dios los libraría. Decía, o sea, eran jóvenes que desde pequeños se les había enseñado el Evangelio, que eran hijos e hijas de Dios, que tenían que confiar en Dios, que tenían que tener fe. En el 57, 20, 21 dice lo siguiente: y mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí, estos 2060 permanecieron firmes e impávidos. Eran 2060 porque posteriormente se unieron 60 más, ¿ya? Permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden, sí, y les fue hecho según su fe. Y me acordé de las palabras que según me dijeron sus madres, les habían enseñado. Sus madres les habían enseñado. Eran obedientes y tenían fe. En el 26-27 dice lo siguiente: y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército, sí, que ellos hubiesen sido librados, mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos, y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. El título de la clase: sería preservado por su maravilloso poder. Esta pues fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes y ponen su confianza en Dios continuamente. Y ponen su confianza en Dios continuamente. Y en Alma 58:40 dice lo siguiente: mas he aquí, han recibido muchas heridas, no obstante, permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en la profecía concerniente a lo que está por venir. Esos 2060 jóvenes son nuestros misioneros hoy día, el ejército de Dios que hoy día está en la tierra compartiendo y predicando el Evangelio, que tienen fe, que son valientes, que salen a las calles a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio. Son todos aquellos, ¿cierto?, que son valientes en defender sus creencias, que es lo que estudiamos la clase pasada con Elamán, cuando él puso el estandarte, y que en nuestro barrio muchas familias lo hicieron y lo pusieron en sus casas, el estandarte de la libertad, de Dios, del amor, de la familia. Pensemos de qué manera ayudaron esas características a los jóvenes guerreros durante sus batallas. Todas esas características que ellos tenían. Y esas características las tenían porque sus madres los habían educado de esa forma, los habían formado
De esa manera les enseñaron desde pequeños. ¿Se dan cuenta la tremenda responsabilidad, el rol de las mujeres, de las madres, sobre todo en Sion, en el Evangelio? Las madres que hoy día tienen sus hijos en la misión o que ya, ¿cierto?, entregaron a sus hijos como misioneros y volvieron retornados, es gracias a las enseñanzas que ellas les dieron, les hicieron. La hermana Joe Do Jones, presidenta general de la primaria, yo les compartí ahí en el WhatsApp del barrio, y ella dice lo primero es que uno como madre debe enseñar desde pequeños que los niños, que somos hijos e hijas de Dios. Es el principio más importante. Si nosotros sabemos que somos hijos e hijas de Dios, estamos dispuestos a ser obedientes, a aprender del Evangelio y a vivir sus principios desde pequeños. Entonces, si nosotros tenemos fe, Dios puede obrar milagros en nuestra vida. Y lo hizo con el ejército, ¿cierto? Con el ejército y los 2000 jóvenes, 2060 jóvenes, el ejército de Elaman, los hijos de Elaman. Y logró esos milagros, porque nadie habría pensado que un ejército de 2060 jóvenes que no estaban preparados para ir a la guerra en cuanto a formación militar, ¿ya? Además, en cuanto a tener la indumentaria y todo lo que requerían y necesitaban, se obraron milagros y ganaron las batallas, salieron libres de la batalla, no murió ninguno. Estuvieron siempre protegidos por el Señor. ¿Quién iba a pensar que esos 2000 jóvenes que nunca habían tomado armas, ¿cierto?, que no habían ido a una guerra, podían tener ventaja sobre los lamanitas? Quizá si alguien se los cuenta no lo cree, ¿ya? Y lo más importante era que sus madres les habían enseñado de Dios, que si no dudaban, Dios los libraría. Eso era lo más importante. Entonces, ejercer la fe, confianza en Dios, y Él va a fortalecernos, Él nos va a fortalecer. Eso es lo más importante. Elaman, cuando sus tropas no recibían apoyo, porque estuvieron en guerras ahí, de alguna de las guerras, lo que vamos a rescatar ahora, que estamos conversando, una de ellas era que estaban en una situación muy crítica y no recibían apoyo y del gobierno, que lo habían pedido, ¿ya? Y no respondían a sus necesidades, y ellos también tuvieron temor, ¿Y qué hicieron? En Alma 58, vamos a leer. 58 dice, y ahora bien, mi amado hermano Moroni, que el Señor nuestro Dios, que nos ha redimido y nos ha hecho libres, te conserve continuamente en su presencia así, y que favorezca a este pueblo al grado de que tengáis éxito en posesionaros de todo lo que los lamanitas nos han quitado y que era para nuestro sostén. Y ahora aquí concluyo mi epístola. Lo que pasa es que ellos habían tenido dificultades, entonces ellos estaban exigiendo que les mandaran más tropas, apoyo, y como no llegaba el apoyo y las tropas, ellos también se sintieron desesperanzados y también cuestionaron a quienes no les mandaban los apoyos. Pero ellos no tuvieron tampoco una actitud, porque dice acá, de rabia, de molestia, porque no tenían las cosas que necesitaban, sino que agradecieron a Dios por, dice aquí, por lo tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración. Eso es lo que hicieron, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos, sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. ¿Te dan cuenta? Ellos derramaron, dice,
en nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera. Eso es lo que hicieron, oraron a Dios. Por eso tenían mucha fe ellos en lo que estaban haciendo y sabían que el Señor los iba a ayudar y esperaron pacientemente. Entonces, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Alma? Cuando a veces, cierto, tenemos necesidades y las cosas no nos llegan inmediatamente, bueno, ahí está o tenemos problemas, tenemos que orar y pedir a Dios que nos ayude y tener fe en que Él va a estar de nuestro lado. Y también debemos optar por pensar bien de los demás y no sentirnos abandonados u ofendidos, porque lo mismo pasó que Moroni, ya, le escribe a Paorán, que era el gobernador, y también fue como acusado Paorán por Moroni de retener los recursos o los apoyos que no le llegaban. Pero Paorán le contesta con otra carta y le dice que no está enojado por lo que escribió Moroni. Al contrario, él también estaba acongojado porque no podía ayudarlo y por lo que estaban viviendo. Y en Alma 61:9 vamos a ver lo que le responde y le dice: ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paorán, no ambiciono el poder, sino únicamente retener mi asiento judicial a fin de conservar los derechos y la libertad de mi pueblo. Mi alma permanece firme en esa libertad, la que Dios nos ha hecho libre. Porque Moroni está cuestionando, diciendo: ahora tú ya te olvidaste de nosotros y el poder te consumió. Y dice: no, le dice Paorán, y él no se enoja por lo que le dice. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Que nosotros podemos muchas veces tener necesidades o tener problemas, pero también tenemos que ser pacientes, porque no sabemos también lo que pasa al otro lado, lo que le pasa a la otra persona, pero generalmente tendemos a enojarnos y a ofendernos, ¿ya? A enfadarnos, porque no se nos da respuesta inmediata a nuestras necesidades, pero nunca sabemos lo que pasa con las otras personas. Y el Elder Bernard dice lo siguiente: de alguna forma y en algún momento alguien en esta iglesia hará o dirá algo que podrá considerarse ofensivo. Un suceso así ciertamente le ocurrirá a cada uno de nosotros e indudablemente más de una vez. Si bien ustedes y yo no podemos ejercer control sobre las intenciones ni el comportamiento de las demás personas, sí determinamos la forma en la que actuaremos. Les ruego que recuerden que tanto ustedes como yo somos agentes dotados de albedrío moral y que podemos escoger no sentirnos ofendidos. Podemos escoger, o sea, podemos aprender aquí de Paorán, podemos aprender de Moroni, podemos aprender de Elaman respecto a cómo comportarnos en algunas situaciones en que a veces nos buscamos, nos enojamos, somos ansiosos, queremos que nos atiendan inmediatamente, ¿ya? Pero también debemos aprender, también aquí se nos enseña a cómo poder ayudar a los demás, ¿ya? ¿Cuál es la forma de ayudar a los demás? Esta clase es muy linda porque eh, se vuelve a insistir en la necesidad que tenemos nosotros eh, de ser hijos e hijas de Dios, de estar convencidos de eso, de tener un testimonio de eso, de ser obedientes, de cumplir los mandamientos, que a medida que nosotros tenemos fe, vamos a ser sujetos, hijos e hijas de Dios, que vamos a estar dispuestos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Yo comparto esta clase, esta pequeña ayuda para la clase, para que ustedes puedan compartirlo con sus hijos. Les mandé ahí un audio de la canción esa que dice El Ejército de Elaman, que es muy antigua en la iglesia, pero que de alguna manera también nos puede motivar a que con los hijos e hijas, y que también podamos pensar qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos enseñando a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, y cuál es la enseñanza del hogar, especialmente en este tiempo en que estamos teniendo mucho espacio y tiempo para poder hacerlo. Nunca es tarde, y siempre yo digo, nunca tiene uno que perder las esperanzas y de poder volver y tener los hijos en el Evangelio. Hoy más que nunca necesitamos eso,
y estamos viviendo quizás tal vez en símil lo que vivieron en aquella época también, porque nosotros también lidiamos y también somos parte de un ejército de Dios y también lidiamos con la adversidad y con Satanás, que día a día nos está ahí, es como los lamanitas, que nos quieren atacar y nos quieren, ¿cierto?, seducir para seguir en su camino. Yo comparto estas cosas, tengo un tremendo testimonio de Jesucristo, del libro de Mormón, y comparto estas cosas con mucho amor, en el nombre de Jesucristo, amén.